Hola, mi nombre es Abraham Montoya, soy alumno de la licenciatura de Economía y en esta ocasión voy a dar respuesta a algunas preguntas para mi primer examen departamental de la materia de salario y acumulación del capital. Comenzamos con la primera pregunta. Dice así: hace más de 2000 años, el filósofo Aristóteles se preguntó: ¿es lo mismo la economía que la crematística? Define y explica qué es la economía y la crematística para Aristóteles. Bueno, para empezar, tenemos que la economía, según Aristóteles, es una actividad pues natural, orientada en la satisfacción de las necesidades pues materiales de las personas. Esto se asocia a la administración del hogar y al arte de vivir pues de alguna forma virtuosa o cómoda. Y por lo tanto, esta llega a preocuparse pues por determinar las formas de proveerse de los valores de uso necesarios para lograr tener una buena vida. Aristóteles veía la economía en la búsqueda de un equilibrio en la justa proporción y como tal confinada a determinados límites éticos y estéticos de lo que configura pues un bien vivir. Por otro lado, en la crematística pues distinguía dos tipos de actividades distintas. La primera es de que servía pues como complemento de la economía en la medida en que permitía pues adquirir mediante el comercio pues los bienes y servicios no producidos por la familia o por la ciudad. Y por otra parte era considerada pues moralmente inferior y antinatural, ya que buscaba obtener pues un beneficio monetario. Consistía principalmente en lo que era el arte de ganar dinero y de acumular riquezas. La actividad crematística con propósito de lucro, a diferencia de lo que era la actividad económica, pues era percibida como algo ilimitado. No era juzgada como tarea creativa, sino como una transferencia del valor añadido bruto generado por la actividad económica. La segunda pregunta dice: ¿en qué radica la importancia de reflexionar en torno a las teorías y sus conceptos si tomamos como referencia la noción de economía formal y la historia del dios de la mitología griega, Jano? Bueno, pues para empezar definamos lo que viene siendo la economía formal. Esta pues prácticamente es la actividad que pues está debidamente registrada ante las autoridades fiscales. Es la actividad que reporta sus movimientos económicos por medio del pago de impuestos ante el sistema de administración tributaria, además también para que éste se encuentre enterado de los ingresos, de los gastos, de los costos, proveedores, etcétera, de una empresa grande, mediana, pequeña o micro. Pero también el de una persona pues física con actividad empresarial. Jano pues es una clase de héroe cultural, ya que pues se le atribuye entre muchas cosas lo que viene siendo la invención del dinero, la navegación e incluso la agricultura. Según los romanos, pues este dios aseguraba buenos finales, siempre. Y pues en su tratado sobre los fastos, Ovidio caracterizó a Jano como aquel pues que él solo custodia el universo, comparándolo como la ley o como una autoridad, tal como se mencionó en la economía formal. La tercera pregunta dice: desarrolla y explica el concepto de subsunción formal del trabajo al capital y por qué el proceso de vigilancia y control por parte del capitalista es sustancial a él. Bueno, pues tenemos primeramente que este proceso de trabajo se convierte pues en el instrumento del proceso de valorización, es decir, la creación de plusvalía. El proceso de producción pues se ha convertido en el proceso del capitalismo mismo, del capital mismo, perdón, un proceso que se desenvuelve pues con los factores del proceso laboral, en los cuales existe una transformación del dinero del capitalista y pues que se efectúa bajo la dirección de este con el fin de obtener pues del dinero aún más dinero, más ganancias. Este subsumir formalmente al proceso de trabajo pues se refiere a ponerlo bajo su control y consiste básicamente en que el trabajador pasa a estar bajo la vigilancia y por tanto pues bajo el mando, perdón, del capitalista. Es decir, el capitalista en todo momento va a estar vigilando al trabajador, en este caso al obrero, durante su producción, el uso de los medios de producción, etcétera, la creación de mercancías. En general es a lo que se refiere esta subsunción formal. La cuarta pregunta dice así: explica
y desarrolla el concepto de subsunción real en el taller automático capitalista y describe sus características. Bueno, pues para empezar este proceso de explotación, este proceso de la subsunción real surgió tras el proceso de explotación y extracción de plusvalor, de la extensión de la jornada laboral a la intensificación del proceso de trabajo. A este plusvalor, pues Marx lo llamó relativo, únicamente para diferenciarlo del absoluto. Pues esta revolución fue una consecuencia de la aplicación de la ciencia y de la tecnología a lo que fue la producción inmediata. Y esto provocó como consecuencia pues la incorporación de las máquinas y de igual manera esto aumentó exponencialmente la producción inmediata, provocando así la incorporación de la... más bien provocando lo que fue las fuerzas, el aumento de las fuerzas productivas. Simultáneamente, pues esta producción a gran escala tendía a conquistar lo que era todas las ramas industriales de las que no se habían apoderado y en la que pues aún existía la subsunción formal, aunque a pequeña escala, o incluso el trabajo artesano independiente. Básicamente se refiere esto a la incorporación de máquinas dentro de las industrias grandes para beneficio o el aumento de una mayor cantidad de producción, además de una mayor explotación para el trabajo, ya que pues este requería de una mayor fuerza productiva por parte del obrero. La siguiente pregunta dice así: en opinión del filósofo Bolívar Echeverría, el concepto de subsunción del proceso de trabajo al capital es central a la descripción crítica de modo capitalista de producción social. Explica por qué y a qué se refiere este concepto. Primeramente definamos lo que viene siendo el modo de producción capitalista. Este pues se caracteriza generalmente por la propiedad privada de los medios de producción, la extracción de la plusvalía y de igual manera la distribución de bienes de capital y de consumo de bienes en una economía basada en el mercado. El filósofo Bolívar Echeverría pues plantea dos posibilidades de uso teórico para el concepto de subsunción. El primero es la discusión pues en torno a la esencia de la tecnología moderna, que es pues en la cual se expresa o plantea las afectaciones que trae el hecho de agregar a la productividad del trabajo lo que vienen siendo las máquinas y las nuevas tecnologías. Y por otra parte la discusión de la formación económica social o articulación de distintos modos de producción, destacando lo que viene siendo el proceso de modo formal y de modo real. La siguiente pregunta dice: define qué es el plusvalor o explica la diferencia entre plusvalor absoluto y plusvalor relativo. Bueno, básicamente el plusvalor es el valor no pagado del trabajo del obrero que crea un producto del cual se hace propietario el empresario. ¿A qué se refiere? Bueno, a que el trabajador se le paga menos de lo que realmente está produciendo. Y la diferencia entre su producción y su salario es lo que genera la plusvalía, la cual constituye la ganancia extra del empresario. Tenemos dos tipos de plusvalía, la plusvalía absoluta y la relativa. La plusvalía absoluta pues es la prolongación de la jornada laboral para que los trabajadores produzcan un mayor tiempo de trabajo excedente. Y por otro lado, la plusvalía relativa pues representa cuando se disminuye el tiempo de trabajo necesario, ya sea pues disminuyendo los costos de producción o aumentando la productividad sin necesidad de alargar lo que es la jornada de trabajo. Y estos tienen una relación conforme a una serie de herramientas que ayudan a que se lleve a cabo lo que es la plusvalía relativa, que consiste en la cooperación, la división del trabajo y la mecanización. La pregunta 7 y última es sobre el joven Marx y el concepto de enajenación. Este término de enajenación propuesto por Marx pues viene inspirado por parte de otros autores como Hegel y Feuerbach, quienes plantearon antes pues sus ideales ante este. Marx pues le da un enfoque muy distinto a comparación al de estos dos personajes, ya que para él la enajenación pues se encuentra presente en el trabajo, en el cual se resume pues hacia la contradicción entre el trabajo como fuente de toda riqueza y la pobreza física y espiritual del que trabaja. En este caso, el obrero en general, pues él, refiriéndose en el obrero, pues, en general él explica lo que viene siendo la explotación que sufre el trabajador y antes
de aceptar la teoría de la plusvalía, pues él utiliza esta categoría de enajenación para explicar el hecho del empobrecimiento material y espiritual del hombre, del obrero en este caso, y pues su explotación por parte del capitalista. Es decir, que este último pues se enfoca en lo que viene siendo en el trabajo enajenado, abordando principalmente las circunstancias de los trabajadores y las injusticias que sufren al ser explotados por los capitalistas. Esto sería todo. Gracias.